Dejadme en los comentarios del nuevo banner recopilatorio de Inazuma qué personaje os hace más ilusión que haga Will. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y vamos a ver en el banner recopilatorio nuevo de Inazuma ¿qué más merece la pena a día de hoy? Los pros y los contras de cada personaje y sobre todo, y creo que es muy importante al empezar el vídeo, recordaros que es un banner que no comparte Pity con el banner promocional, solo comparte Pity con el resto de banners regionales que han venido cada bastantes versiones, es decir, que de aquí al próximo banner regional de Sumeru, que no sabemos cuándo va a venir, podréis guardar el Pity y apenas si habéis dejado algunas tiradas o Pity del anterior banner recopilatorio del Liyue, que vino por allá hace 2 o 3 versiones, se podría rescatar, más vuestros deseos caen en saco roto, y eso es muy importante explicar. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda no sabéis cuánto, y yo os lo puedo devolver regalando una bendición lunar cada día a todos los que hagáis esto, que es gratis. Gracias por el apoyo. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico. Y vamos con el análisis del banner recopilatorio de Inazuma. De Kazuha, el banner es el banner de Kazuha. Bien, lo primero es que hay un vídeo hablando de Kazuha, y sí, Kazuha es el personaje más importante actualmente en este banner. Os recomiendo ir a ver este vídeo que está por aquí en pantalla, Kazuha, el personaje que cambió Genshin Impact para siempre. Hablo de todo lo importante del personaje, incluyendo su build, porque no voy a hacer una build, porque todos sabéis ya cómo funciona Kazuha. Pero para quien quiera saber algo actualizado, este vídeo es vuestro vídeo para los amantes de Kazuha, hablaré de Kazuha en este vídeo, y luego vamos a hablar de cada personaje individualmente, lo que aporta y lo que no aporta de forma rápida, para que veáis dónde, cuándo y cómo merece la pena. Pues bien, empecemos por las armas. Las armas son armas que dentro de lo que cabe son armas de los propios personajes que veis en el banner, pero son interesantes. Poca broma porque os voy a decir la utilidad real de cada una. Bien. Lo primero, el primer arma que os diría que es la más, entre comillas, descartable, porque hay otros arcos mejores que este arco de 5 estrellas, es el arco de Yoimiya. Yoimiya es un personaje que está en el banner y hablaremos de él. El arco de Yoimiya nos da 608 ataque base, 66 de daño crítico y nos da 20% de ataque en la pasiva y otra pasiva más que aumenta el daño de ataques normales. ¿Qué arquero va a ataques normales aparte de Yoimiya? Así es, la poderosísima, increíble, destructora de Genshin Impact, Aloy. Aloy va a ataques normales. Quien quiera jugar Aloy en su prime puede sacar el arco de... No es un meme, lo estoy diciendo en serio. El arco de Yoimiya, de todos los arcos que hay aquí, es el que menos podría aportar, y mejor que el arco de Yoimiya en Genshin Impact están el Aqua Simulacra de Yelan, que tendréis seguramente alguno por ahí, o el arco de Linei, si alguien ha tirado por estos arcos. Igualmente está el Alas Celestiales de Permanente, que es muy bueno de forma general en todos los personajes. No os volváis locos, el arco de Yoimiya es de lo más descartable. Otro arma descartable rápidamente es el Donut de Kokomi. Básicamente es un arma que da vida y healing bonus y aumenta el daño de ataques normales en proporción a tu healing bonus. Es rarísima. Spoiler, es un arma que básicamente en los inventarios de los jugadores que la tienen a veces no la tienen subida y está literalmente de coleccionismo y adorno. Y no es una broma. Mejores que este arma para la propia Kokomi son el Cazador de Dragones, que ya sabéis que es un arma de 3 estrellas que se usa en muchos soportes de catalizador, que le da 48% de ataque al personaje en campo, o el propio prototipo Ámbar, que también da vida, cura a todo el equipo unos ticks y le regenera energía al personaje que utiliza el arma. Con lo cual, siguiente arma descartada, el Donut de Kokomi. Ahora vamos porque es muy curioso, hay 4 espadas a una mano, aparte del cornirrojo de Ito y el catalizador de Yae. El catalizador de Yae tiene una pasiva que debes golpear, debes castear más que golpear, debes activar 3 veces tu habilidad elemental, con lo que tampoco hay ningún personaje que se aproveche de la pasiva del arma de Yae Miko. Y por los stats base,
El propio arma de permanente Oración Perdida a los Vientos Sagrados tiene mismo ataque base y mismo valor crítico. Es decir, 33 de probabilidad, que es equivalente a 66 de daño crítico, que es lo que tiene este arma. Con lo cual, mucha gente en su momento sobrevaloró y recomendó este arma. En los comentarios ya me veo al de ¿y a Nahida le sirve? Os voy a recomendar en todos los casos Nahida con sacrificio de 4 estrellas para la maestría, porque es lo importante a conseguir en ella. El axioma Kagura de Yae solo es para Yae, no os volváis locos. El cornirrojo, y vamos con las otras 4 armas, porque 2 de ellas son para Skirk, y esto sí que voy a comentarlo en profundidad. Bien, cornirrojo de Itto. El cornirrojo de Itto es un arma que da 88 daño crítico, un mandoble, que esto para mucha gente le parece muy atractivo, porque es como, ¿cuánto daño crítico para mi Razor físico, para mi Eula? La realidad es que, tranquilos, es verdad que da mucho daño crítico, pero la pasiva básicamente lo que te da es defensa y daño en tus cargados en proporción a tu defensa. Esto prácticamente no lo aprovecha nadie salvo Eula, que diréis, ¿cómo? Eula gana defensa al tirar la elemental cargada. Es muy curioso si entendéis el kit y leéis el kit de Eula. Eula gana defensa al tirar la elemental cargada. El cornirrojo podría aprovecharlo Eula, la verdad, a pesar de que tiene más armas de otras formas y un soporte dedicado que es Mika. Pero realmente el cornirrojo es para Noel. Noel es el personaje por excelencia que más aprovecharía el cornirrojo aparte de Itto, pero no recomiendo buscar un cornirrojo para que cualquier otro personaje de vuestra cuenta de mandoble digáis, ah, pues ahora mira, mi Kinich o mi Mabuika tienen... No, Kinich y Mabuika funcionan muy bien incluso con armas de permanente como Lápida del Lobo, con mucha proporción crítica en los substats. Ahora sí, hablemos de las 4 pedazos de armas que tenemos de espada a una mano, incluida la espada de Shiori, que es bastante buena de forma general. Vamos a empezar por el arma de Kazuha. El arma de Kazuha, el juramento por la libertad, es muy buena para Kazuha, nos da la máxima maestría que da un arma en base, y digo base porque luego la llave de la coronación, que es el arma de Nilou, que no está en este banner, nos da más maestría incluso total, da más de 200, pero es otra historia. Este arma da 198, que por supuesto es más que la espina de hierro o el chifos o todo lo demás que tengáis, que son 165, pero además la pasiva da un bufo al equipo, daño a ataques normales cargados y si no recuerdo mal, ataque porcentual total adicional, o sea, una locura de bufo a todo el equipo. ¿Qué ocurre? Que Kazuha lo voy a recomendar más con chifos por el tema de la recarga para sí mismo y a todo el equipo, y este arma es altamente recomendada en Kuki, porque hace que Kuki ya no solo tenga más maestría para los Hyperlooms y hacer más daño, sino que buffe al equipo la propia Kuki y tengas equipos de Hyperlooms generales muy fuertes, sea cual sea tu carry. Con lo cual, el arma de Kazuha no está nada mal y mejora uno de los mejores personajes del juego, que es la galleta. Luego quedan la espada de Shiori, luna ondulante de Futsu y Mid-Splitter. Primero, arma de Shiori. Es un muy buen arma que no es para Shiori, pero nos da 88 daño crítico y nos da daño a la habilidad elemental, con lo cual al Heizam se beneficia de este arma bastante, menos que su propio arma. Urina se beneficia de este arma bastante. Y al final, recordar que a día de hoy espadas a una mano que golpeen con la habilidad elemental tenemos y tendremos más de una, incluida Clorinde, por ejemplo, y muchos otros personajes, con lo cual el arma de Shiori parece ser extraña porque la segunda pasiva da defensa, pero la primera que da daño en tu habilidad elemental es muy, muy interesante y es un arma que dentro de lo que cabe, el arma de Shiori es versátil. Y para Skirk tenemos el Mid-Splitter y luna ondulante de Futsu. La luna ondulante de Futsu, recordar que siempre serán peores que su propio arma y si vais a tirar por un arma, ahorrar deseos y asegurar y tirar por el arma de Skirk, que va a ser 1000 veces mejor. Pero si por lo que sea os sirve para más personajes o no tenéis pensado, pero sale este arma perdiendo el 50-50, el arma de Hayato es 608 ataque base, 33 de probabilidad, una pasiva que te da daño elemental general, si no recuerdo mal, y aparte daño en ataques normales. Recordad que Skirk tiene 2 rotaciones, una para quedarte en campo con un DPS sostenido full ataques normales y otra donde solo tiras la ulti y haces un daño brutal con la ulti y luego ya te quedas como sin hacer tanto daño. Para la rotación de ataques normales, la luna ondulante de Futsu Hayato es muy poderosa. Y por último tenemos el Mid-Splitter. El Mid-Splitter da 674 de ataque base alto, 44 daño crítico y la pasiva nos da
3 stacks que dan bono daño elemental se activan con energía, con lo cual Skirk en principio hay un stack que no va a activar, pero le va a dar, en vez de 40 con un stack menos, 28% de daño elemental a Skirk, que es para todo, su ulti, sus normales y todos los hits que hace. Con lo cual, el Mid Splitter es bueno, Luna Ondulante de Futsu es muy bueno para Skirk modo carry, ataques normales, pero también os recuerdo que existe el arma que se llama Calamidad de Esu, que cuando vas con un escudo te da daño en ataques normales, probabilidad en ataques normales y te da muchos stats que te van a ayudar muchísimo, y ese arma 4 estrellas es muy buena para Skirk. Aparte, la Luna Ondulante de Futsu es el best in slot para Yato, pero no recomendaría mucho más este arma por la pasiva de ataques normales, pero luego el Mid Splitter diría que es el mejor espada, la mejor espada de una mano de este banner. Para un Bennett carry a daño es increíble, para Clorinde de sus mejores opciones, para Yato de sus mejores opciones, incluso en alguna situación supera su propio arma. Para Ayaka es el best in slot. Para el propio Alhaitham, si tienes ítems de mucha proporción crítica, es increíble. Y para la mayoría de DPS de espada una mano que golpeen de alguna forma con daño elemental y activen los 3 stacks que da 40% de daño elemental, el Mid Splitter, más el ataque base tan alto, o personajes que puedan suplir su proporción crítica de cualquier forma, el Mid Splitter es una de las mejores armas de todo el juego y el mejor arma espada una mano de este banner. No significa que tiréis, significa que es el mejor arma y que lo tengáis en cuenta, sobre todo para Ayaka, que le sirve a Skirk, que le sirve incluso a Shiori, que también pega un ataque normal imbuido en Geo. También sirve para todos los personajes que os he dicho, Bennett Carry, Clorinda y todo lo que podáis imaginar. E incluso para Furina C6, si se imbuye también de Hidro, es una de las mejores armas. Y un largo etcétera en todo el metagame de Genshin Impact. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora vamos con los personajes. Kazuha lo voy a dejar para el final. Obviamente empezamos por Kokomi. Yo diría que aquí hay muchos personajes que a día de hoy os puedo contar su utilidad y sus equipos, pero realmente si queréis ir por ahora por lo más eficiente y los mejores equipos de Genshin, hay muchos aquí que no merecen la pena. Por eso llevan mucho tiempo sin venir. No los han traído porque ya no van a vender, y si quisieran meter personajes que vendan aparte de Kazuha, hubieran metido aquí a Raiden Shoun, porque es la arconte, pero viene en su propio banner y no la han puesto aquí, lógicamente. Pero Kokomi es un personaje que a día de hoy no aporta prácticamente nada fuera de los equipos de Bloom con Nilou, porque antes se jugaba un poquito en Permafrost, pero a día de hoy ya con Xianyun, Furina, Shenji, Ayaka, y posteriormente con Escofire ya no sirve Kokomi ni con Nubilet, ni con Permafrost, ni con ninguna combinación actual que conozcamos. O sea, Kokomi se ha desplazado mucho, es un aporte defensivo que cura decente y aplica suave hidro a los enemigos, y puede pasar el cazo de dragones, activar el Geoarmada. No está mal como aporte hiperdefensivo, pero no aporta mucho más a una cuenta que al día de hoy algunos healers de 4 estrellas como Charlotte. Luego tendríamos a Shiori, que es un buen soporte sub-DPS de equipos de Navia y de Ito, que como dije en muchos vídeos, supera a Albedo, pero solo si la tienes sobreinvertida con C1 y con su arma. Pero la realidad con Albedo y Shiori es que los equipos de Ito y de Navia, Xilonen ha llegado a hacer un mejor trabajo. En los equipos de Navia,
con C0 Xilonen, es decir, Navia, Xilonen C0, Furina Bennett. Y en los equipos de Ito, que sabéis que requieres un triple geo con Gorou, es cierto que hasta que Xilonen no es C2 es mejor llevar a Albedo o a Shiori. Pero como dije, si tenéis una Shiori C0 nada más o un Albedo C0, es más recomendable Albedo C0, porque da más energía al equipo y es más importante eso que el daño fuera del campo, porque el DPS de este equipo es Ito y no Albedo o Shiori. Así que Shiori se ha quedado muy desplazada. Aporta realmente poco, pero si os gusta por diseño y todo lo demás, adelante. Luego, Yae Miko. Hace poco hice una tier list de 1 hora y 10 minutos. Dejadme en los comentarios quién la ha visto completa. Gracias por ello. Está por aquí. Y realmente Yae sí que se tuvo una estima respetable, al igual que Beidou, pero la realidad del metagame a día de hoy es que Yae y Beidou aportan bien poco y prácticamente el electro fuera del campo que más se juega a día de hoy generalmente es Fischl, porque hace todo lo que tiene que hacer. Y Ororon, en equipos de electrocargados, y el propio Hoyoverse está queriendo incentivar los electrocargados pues con IFA, Mizuki, combinar varios sets que puedan mejorar al equipo, Ororon, que ha salido también un sub DPS electro, pues al final están desplazando un poco a Yae y a Beidou. Yae y Beidou no son malas, pero la realidad es que todo lo que pudieran hacer, en el caso de Yae tiene equipos muy bonitos, con una rotación muy elegante dentro del campo, lo va a poder hacer Chlorinde mucho mejor, o incluso Sino, que es el DPS para Hyper Bloom de Hydro más Dendro con Electro, y fuera del campo es molesto, número 1, el tener que poner los 3 tótems y perder tanto tiempo, y número 2, los 22 segundos y 90 de coste que tiene en la ulti, coste de energía, con lo que todo lo que hace Yae al final es más sencillo hacerlo con otros personajes que tardas menos tiempo, que tienen menos cooldown de ulti y coinciden mejor con otras rotaciones. Yae no es mala, Yae tiene buenos equipos dentro y fuera del campo, pero es incómoda y es muy difícil de construir para conseguir su máximo techo. La última build de Yae está actualizada y a día de hoy ya es lo máximo que se puede conseguir con el personaje. No está nada mal, sobre todo actualmente en equipos de sobrecarga con Chevreuse, se puede jugar muchísimo, pero la realidad es que la mayoría de equipos de sobrecarga que estáis jugando son con carry Spiro y una Fischl fuera del campo y por ahí una Xiangling o algo así extra y vais tirando hacia adelante. Yae es buena, pero creo que no mucha gente ya decide tirar por ella. Luego tenemos a Yoimiya, carry Piro Unitarget, y con esto lo digo todo. Carry Piro, hay 80.000 carries Piro, tenemos a Mavuika, Arlequino, a Gaming, seguramente salgan más, y al final un carry que esté limitado a golpear un solo enemigo, a día de hoy hay más de 3 carries y de 4 carries Piro que hacen más daño contra un enemigo que la propia Yoimiya, pero luego encima tienen mucho daño contra varios enemigos, y entre ellos los 2 mejores carries, 2 de los 3 mejores carries del juego, que son Arlequino y Mavuika. Con lo cual, Yoimiya a día de hoy es un personaje totalmente para gustos. No es un personaje a día de hoy que se pueda recomendar abiertamente porque no te va a beneficiar, te va a costar mucho construirla bien y una vez la tengas bien construida incluso te va a costar hacer el contenido con Yoimiya. Es una pena, pero así es como funciona. Ito. Ito sí es fuerte. El único problema que diría Ito, hablamos primero del problema y luego de todos los pros que tiene Ito, es Navia. Navia es un carry geo que además tiene 2 grandes motivos, que son sus 2 cañones, vamos, los que tiras por rotación, y los numeritos grandes. Y tiene más daño por rotación total, además de mayor sinergia con Bennett y Furina, que son los 2 mejores soportes junto a Xilonen del juego. Vaya, el equipo de Navia es Navia, Xilonen, Furina, Bennett, los 3 mejores soportes del juego a día de hoy. Con lo cual, Navia es más usado por la gente, Navia tiene un techo mayor de daño, Navia tiene un techo propio con constelaciones no tan fuerte, pero mejora muchísimo más con laceos de Xilonen, laceos de Furina, etc. Y Ito depende, digamos, más de Gorou C6, que es un 4 estrellas, soporte dedicado, que también salen en este banner los 4 estrellas de Inazuma, como pueden ser Gorou, Sara, Kukishinobu, Sayu, Zoma y todos los demás, pero básicamente Ito es otro carry geo que está un poquito por debajo de Navia, es muy poderoso, pero la gente a día de hoy prefiere a Navia, ese es el contra. El pro tiene mucho daño por rotación, una rotación algo limpia y divertida, es un buen equipo y un buen personaje, y sí que es cierto que si no tienes a Xilonen C2, dependes de tener a Albedo o a Shiori. Si no tienes a Albedo o a Shiori a día de hoy, pero muy posiblemente tengas a Bennett o a Furina, al final es más recomendable Navia, que de hecho sigue en el banner mientras veis este vídeo. Así que Ito está aquí, es muy interesante, a gusto los colores, pero Navia es más recomendable. Y terminamos con Kazuha, Hayato y Ayaka, los hermanos Kamisato y el gran dios del juego Kazuha.
Hayato, os voy a decir la verdad, no lo recomendaría. Hay dos opciones de equipo para Hayato, que son el internacional, que es el equipo de Tartaglia de toda la vida, con Kazuha Shenlin Bennett o incluso con Shilonen a día de hoy. Es un Tartaglia modo fácil de usar. Tartaglia tiene su rotación de 2 normales, un cargado y saber cuándo tirar la ulti y además ahorrar esa energía a lo mejor por si quieres one-shotear una sala y tirar 2 ultis seguidas o algo así. Y Hayato es básicamente tirar la ulti en principio de la rotación y cuando entras darle al elemental y dejar presión al botón para jugadores de móvil, pero la función es la misma. ¿Qué puede hacer Hayato mejor que Tartaglia? Dejar la ulti en el campo para equipos de Hyperbloom sin tener que estar tirando un cargado con Tartaglia. Y se está jugando últimamente algunos equipos de Hayato, que también se puede con Tartaglia, de Hayato, Furina, Yelan, Scofire, que es pues obviamente una especie de Permafrost con Scofire, con mucho daño en general y combinando a Furina y a Yelan para darle doble bono a daño infligido a Hayato. Y pues también es divertido, pero por supuesto ese equipo pues con un Nubilet, Furina, Citral y Scofire es mucho mejor. Hayato tiene funciones, es interesante y a mucha gente le gusta el personaje y la elegancia que tiene, que elegancia la de Hayato y no la de Francia. Like por ese comentario al vídeo. Y poco más. Hayato tampoco aporta mucho y por encima de él como carry hidro hay bastantes carries generales, pero sobre todo Moalani y Nubilet y aporta poco. Ayaka. El único contra que os podría dar de Ayaka es Skirk. Y que Ayaka para golpear con todo el daño de su ulti el enemigo debe estar congelado. Si no tenemos en cuenta esos problemas, Ayaka es el actual mejor carry crío del juego, mucho mejor que Grizzly, lo siento por los main Grizzly. Tiene un techo absoluto nuevo, muy bestia, que será superado por Skirk actualmente, de Ayaka, Scofire, Furina y Shenhe. Además de que Ayaka se beneficia bien de Shenhe, a diferencia de Skirk, porque Ayaka tiene 20 segundos de cooldown. Y Ayaka es un personaje que existe desde la 2.0 de forma muy antigua. De hecho, por la llegada de Scofire es muy posible que haga una build de Ayaka. Dejadme en los comentarios si queréis build de Ayaka. Y diría que si a alguien no le gusta Skirk por cualquier motivo, pero quiere jugar a alguno de los Permafrost Prime, recomendaría eso. Ayaka, Scofire, Furina y Shenhe y tenéis un equipo increíble. Obviamente Ayaka concretamente aquí depende bastante de Shenhe, aunque se podría poner ahí a Mona o a Citlali igual que los equipos de Skirk, pero es mucho mejor en este caso con Shenhe este equipo. Estaréis viendo un gameplay de fondo seguramente deleteando salas. Y Ayaka, como digo, al final es como en su momento lo fue Arlequino y luego apareció Mabuika, pues a día de hoy Ayaka es muy poderosa con Scofire y ha mejorado muchísimo, pero está a las puertas de llegar Skirk, que tiene la gran ventaja no solo de ser mejor generalmente, power creep, sino de que va a golpear todo su daño a enemigos independientemente de que estén congelados. Ayaka, repito, tiene ese gran problema de que si los enemigos no están congelados, se mueven o son grandes o cualquier otra cosa, tiras la ulti y si no golpeas todos los hits de la ulti pierdes una barbaridad de daño, cosa que Skirk no tendrá ese problema. Y Kazuha. Kazuha cambió Genshin Impact para siempre. De Kazuha hay un vídeo explicando todo lo que me gustaría explicar. Kazuha es un personaje que a día de hoy está un poco sobrevalorado de forma objetiva, que sigue siendo muy bueno para Nubilet y para Arlequino y ya está si revisamos los 10-12 mejores equipos del juego, pero es muy bueno y muy fuerte para cuentas nuevas, para mundo abierto y para arreglar o hacer funcionar cualquier equipo de forma general, independientemente de si buscáis, digamos, el best in slot o la mejor variante de ese equipo. Es decir, Kazuha es fuerte, es muy bueno y muy recomendable. Creo que, como dije en el vídeo de Kazuha cambió Genshin Impact para siempre, seguirá siendo hasta de aquí a un año todavía categoría Must Pull, creo yo, pero a partir de dentro de un año en Genshin Impact, Kazuha va a dejar de estar en la categoría Must Pull por la duración de sus buffos, que es muy corto, y porque, como digo, aparte de Nubilet, y últimamente se juega Nubilet con Scofire sin Kazuha, y aparte de Arlequino, y últimamente se juega Arlequino, Furina, Citral y Shilonen sin Kazuha, ya no tiene equipos en los 12 mejores equipos del juego actualmente y ya no hablo de constelaciones. Aún así, como digo, sigue siendo espectacularmente poderoso para cuentas nuevas, cuentas mid, mundo abierto, arreglar cualquier equipo, hacer coincidir casi cualquier cosa que necesites y cualquier equipo que no esté relacionado ni con el Dendro, ni con el Geo, ni a lo mejor un monoanemo. Bueno, los monoanemos de Scaramouche con Kazuha sub DPS son muy fuertes igualmente. Kazuha daño rarísimo. Realmente Kazuha sí nos va a poder aportar mucho con su bufo. Pero
lo que os explicaba, repasar los mejores equipos del juego y casualmente ya no aparece Kazuha menos con Neuvillette y Arlequino. Kazuha es un dato muy importante y un personaje que ha marcado Genshin Impact, pero ya toca que se jubile. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, ir por la C1 y C2, sobre todo C1 de Kazuha por la energía, que es muy interesante. Las constelaciones a día de hoy en estos personajes no son tan importantes, por eso no las he hablado mucho, y sobre Kazuha, como digo, hay un vídeo y sí hablo mucho de sus constelaciones, ir a verlo. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.